Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a su programa Punto de Ley con conductor Felipe Antonio Salas Segarra, abogado experto en temas penales, aquí siempre en tu canal Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza. Hoy me siento muy enorgullecido de poder presentar a un amigo, a un hermano y a un gran litigante en derecho penal, uno de los abogados top que existe en nuestro país, quien hoy día tiene el caso más llamativo, más resaltante mediáticamente, que es el caso de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Bienvenido, Cristian, a tu programa. Un gusto de tenerte aquí, mi querido amigo. Cristian, como director de una firma legal, de un estudio de abogados, ¿cómo se preparan para la guerra, para la batalla? Queremos ver el behind, ¿no? El interior de la preparación que se realiza para una batalla legal, para una defensa tan grande como la que realizan ahora. ¿Cuántos equipos de abogados están bajo tu disposición? ¿Cómo se han organizado para esta defensa? Bueno, en primer lugar, Felipe, muchas gracias por tu palabra, gracias por la bienvenida, por este importante espacio. Para mí es un gusto acompañarte en esta entrevista y tocar algunos temas que van a ser sin duda de mucho interés para nuestros radioescuchas, televidentes, todos los que van a visualizar esta entrevista. Asimismo quiero felicitarte por este importante espacio que estás sacando adelante, que es sumamente útil y productivo, que es algo que muchas veces escasea en el mundo virtual. Respecto a tu pregunta, ¿cómo es que desde un estudio corporativo, una firma legal, los equipos de litigio en el ámbito penal se preparan? Básicamente depende de muchos factores, depende de la naturaleza del caso, el tipo de delito, depende de la dimensión o relevancia del hecho, de los especialistas con los que uno cuenta y de la complejidad propia del fondo del caso, ¿no? Entonces, el estudio de un caso común, llamémoslo así, no requiere tanto tiempo como puede ser el estudio-análisis de un caso complejo. Puede ser un caso de delitos especializados, como puede ser lavado de activos, corrupción de funcionarios, o de casos gigantes, como son los casos de crimen organizado, ¿no? O sea, el estudio de evaluación de cada caso depende también de esa tipología. Y esto también requiere de la especialización. No es lo mismo un caso de homicidio, un caso de aborto, un caso de estafa, a llevar casos de colusión en procesos de contratación con el Estado, negociaciones incompatibles, o peculados en la administración pública, o lavado de activos que involucran a empresas offshore o demás. O sea, cada tipo de caso, cada tipo de delito requiere esa especialización. Y lo otro es la dimensión del caso, ¿no? Puede ser un caso de colusión donde esté involucrado el comité de selección, pero también puede ser un caso de colusión donde está involucrada hasta la máxima autoridad de la entidad pública, pasando por los gerentes, pasando por los miembros del comité de selección, y que involucran a varias empresas o un conglomerado empresarial. O sea, va a depender de eso, ¿no? No es lo mismo un caso de colusión de un comité de selección a nivel municipal distrital que un caso de colusión que involucra a un presidente de la República en una gran obra del Estado. Y sin duda los casos de crimen organizado son los que más tiempo requieren, y también en la etapa en la que uno asume el caso, ¿no? Asumir un caso en fase de investigación te obliga a desplegar recursos humanos, equipos de litigio a las diligencias de investigación, la toma de declaraciones testimoniales, acompañar a nuestro cliente a su declaración indagatoria, las diligencias de deslacrado, escucha, visualizaciones. Es decir, hay un conjunto de actos de investigación donde la defensa tiene que participar y participar de manera activa. Nuestros equipos no asisten a diligencias a escuchar las preguntas que hace el fiscal o el policía. Nosotros directamente intervenimos, objetamos algún tipo de pregunta, dejamos alguna observación, formulamos nuestras propias preguntas en áreas de esclarecer o sacar algún dato que luego vamos a usar como un descargo. O sea, nuestra actividad, nuestro rol es sumamente activo en fase de investigación. Y no es lo mismo este despliegue de esfuerzo del litigio, que participar en una audiencia de control de acusación o participar en una audiencia de juicio oral, donde las técnicas de litigación son diferentes, donde estamos ante otro nivel ya de procesamiento y obviamente ante riesgos diversos.
asumir un caso en fase de investigación nos coloca en un riesgo relativo. Si es una diligencia preliminar, lo que podríamos, a lo mucho en el contexto negativo, podría ser una formalización de investigación y proseguir con las diligencias. Nosotros apuntamos al archivamiento fiscal, pero ya cuando el caso pasa a un control de acusación o cuando el caso ya esté en juicio oral, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos pues una posible condena que evitar. Entonces, el nivel de intervención y de esfuerzo varía también de acuerdo a la etapa procesal. Los equipos de litigio en estos casos se van preparando, se van dividiendo en atención a estos criterios, estos factores, y en la medida en la que el esfuerzo es bien orientado, normalmente, felizmente, en la mayoría de nuestros casos, tenemos casos archivados, casos con sobreseimientos y sentencias absolutorias. Y en los casos en donde, digamos, en el litigio, lo que es altamente probable, no se obtiene el resultado esperado, tenemos pues también el otro espacio que es la justicia constitucional, que siempre está abierta a, en vía de, por ejemplo, habeas corpus, recurrir al Tribunal Constitucional cuando encontramos en el procesamiento penal alguna afectación grave, algún derecho fundamental. Excelente, excelente. Esto para que vayan entendiendo los estudiantes, las personas que recién entran en la carrera de Derecho, que recién se han graduado, cómo un estudio afronta un caso grande. Estamos hablando en particular no del tema propio, sino de cómo se organizan los abogados, por ejemplo, para el caso contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, donde Cristian, actualmente pues es el caso más sonado, es el director del estudio jurídico y la persona principal encargada de la defensa, pero tienen siempre pues que estarse preparando, organizarse. Yo escuché por ahí, Patricia Benavides tiene 7 abogados, qué exageración. Particularmente creo que no es una exageración. Cristian ahora nos va a contar cuántas declaraciones se dan diarias, Cristian, cómo es el despliegue del trabajo de este ejército de abogados. Claro. Sí, efectivamente. En un caso de esta naturaleza hay que delegar funciones, distribuir roles y evidentemente los abogados que son cabeza de equipo no pueden estar en todas las diligencias. O sea, hay que saber explotar, digamos, las potencialidades del equipo de abogados que uno tiene, ¿no? Entonces, nosotros tenemos abogados guerreros, abogados especializados en intervenciones en diligencias, que saben objetar, saben dejar constancia, saben formular preguntas en el entorno de los interrogatorios a nivel policial o fiscal. En paralelo, otro equipo de abogados se encarga de elaborar escritos, tutelas, pedidos de nulidades, solicitudes de actos de investigación, y las cabezas lo que hacemos es organizar la estrategia. En realidad, o sea, nosotros lo que establecemos es, con todos los insumos e información que nos llega, preparamos la estrategia a desarrollar. Es decir, nosotros buscamos estar 3-4 pasos antes de la fiscalía y antes también incluso de los contextos frente a nuestros pedidos, ¿no? Si nos van a rechazar un pedido, ¿qué hacer? ¿Qué puede pasar? Si nos van a aceptar el pedido, ¿qué hacer? ¿Y qué es lo que va a pasar? O sea, nosotros planteamos esa estrategia ya de cara al futuro pensando en 5, 6, 7 meses adelante. Entonces, toda esa organización lo que te permite es controlar el caso, controlar la investigación, y en el caso puntual de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo que nosotros tenemos claro es algo: no hay más datos que acrecenten o incrementen sospecha contra ella. Por el contrario, lo que en la investigación va apareciendo y va quedando claro es que los dichos de este señor Jaime Villanueva no se van a poder corroborar, a tal punto que él mismo reconoce que no tiene mensajes, que ha desaparecido su celular, que usaba Signal, que es un aplicativo que no deja rastro, que usaba WhatsApp temporales. Es decir, por más que se acuda al sistema, a la nube, esos mensajes nunca más van a aparecer, si fueran ciertos. Entonces nosotros ahí tenemos esa convicción, y es por ello que estamos avanzando con total seguridad. Y estamos seguros que al final de esta investigación va a quedar claro que la doctora Patricia Benavides se comportó siempre como una fiscal suprema, como una fiscal de la Nación, que nunca tuvo una intervención en el ámbito político y que obviamente no es jefa de una organización criminal. Conociéndote personalmente, Cristian, tú analizas los casos antes de tomarlo y no tomas un caso sin saber lo que lo vas a ganar. ¿Estás convencido de ello? Sí, sí, efectivamente. Felizmente, ojo, felizmente en nuestro caso
tenemos la posibilidad de esas elecciones, ¿no? De saber qué caso tomamos, qué caso no, qué caso tiene alta probabilidad de éxito pese a las dificultades. O sea, el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando se nos presentó cuesta arriba, con la doctora suspendida, con toda la maquinaria mediática atacándola, resaltando la existencia de WhatsApp. En la medida en que asumimos ese caso, frente a todo ese panorama adverso, ya nuestras acciones en el proceso de investigación permitieron tirarse abajo, por ejemplo, esos chats, que no son chats tal cual, son pantallazos editados, es decir, fotos de captura de conversaciones WhatsApp vía este aplicativo, editados. Una de las partes ha borrado toda su conversación y solo está la versión de Jaime Villanueva. Jaime Villanueva no ha entregado esos WhatsApp. Esos WhatsApp los ha entregado una persona que aparentemente sería un congresista, que sería el congresista al que han llamado Roberto, un agente especial, que en las indagaciones públicas incluso hasta se contradicen, ¿no? O sea, los congresistas que han sido mencionados como que pueden ser Roberto han negado eso. Entonces, difícilmente este va a ser un caso con futuro incriminatorio, pero lo que sí hay que evitar y tenemos que controlar eso en la investigación es que no nos inventen nada, no nos hagan una mala jugada, porque hay mucho interés político y personal detrás de todo eso. Justamente, tú denuncias un hecho gravísimo. Denuncias que esta investigación se habría iniciado en mayo y recién le asignan número de carpeta en noviembre. Es decir, realizan una investigación por fuera de la ley, entiendo, ¿no? Porque normalmente cuando tú investigas con una formalidad que se requiere por parte del Ministerio Público, lo primero que se le asigna es un caso. Inclusive cuando se declara en reserva ya tiene número. Pero no hacerlo es hacer una investigación paralela. ¿Es esto cierto? ¿Así ha pasado en este caso? La tesis que nosotros como defensa planteamos es que estamos ante un caso armado en noviembre y que todo lo que figura supuestamente en mayo ha sido creado. Entonces, esto no es una simple hipótesis o presunción que nosotros como defensa planteamos, sino que documentalmente eso está acreditado. O sea, si bien hay un acta de fecha mayo del 2023 en la que este congresista se entrevista con un policía y le presenta una hojabón con 2 capturas de pantalla donde nunca se mencionaba a Patricia Benavides, donde solo se hablaba de Zoraida Ábalos, si bien hay eso, ojo, es ilógico que este policía emita todo un informe justificando la apertura de una investigación, que la Fiscalía emita la disposición 1 abriendo investigación preliminar contra los que resultan responsables por organización criminal, tráfico de influencia por 36 meses, declarando la investigación secreta por 8 meses y no hay actos de investigación hasta noviembre. Mayo, abril, junio, julio. O sea, ¿cuántos meses han pasado sin un solo acto de investigación? Y recién en noviembre el fiscal se da cuenta que su disposición 1 se da en una investigación que no tiene número. Y el fiscal le dice a la coordinadora, asígnale el número de casos. ¿Qué tiene que el fiscal coordinador hacer asignando el número de casos? Si eso es un tema de sistema, eso es mesa de partes. Y entonces, es ahí donde recién este caso tiene numeración en noviembre. Y qué casualidad, 10 de noviembre se da la numeración y el 10 de noviembre se da la reunión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con todos los fiscales coordinadores, en donde decir remover a Marita Barreto del FICOP. Entonces, a partir de ahí recién se dan las actas y en 2 semanas se arma todo esto, se logra la detención preliminar de Jaime Villanueva y al final se crea todo este show que terminó con la Junta Nacional de la Justicia suspendiendo a Patricia Benavides. Increíble. ¿Tú crees que entonces esta investigación que se inicia en mayo sin número es para satisfacer apetitos personales, políticos e institucionales de funcionarios públicos, del Ministerio Público, de la policía? ¿Estás convencido de eso? Hasta ahora lo que nosotros tenemos es que sin duda hay una actuación irregular en fiscales provinciales, superiores y en policías de todo este equipo de FICOS. ¿Ya? Y es por ello que nosotros los hemos denunciado. Ya serán las investigaciones las que determinen las responsabilidades que van a recaer sobre cada uno de ellos. Ojo, responsabilidades administrativas y responsabilidades penales, porque los hemos denunciado ante las autoridades, por ejemplo, Autoridad Nacional de Control para el caso de los fiscales, ante Inspectoría en el caso de los efectivos policiales, ante las fiscalías provinciales penales en caso de fiscales. O
superiores, Fiscalía de la Nación en casos superiores, y así sucesivamente. Es decir, cada denuncia está encaminada dentro del órgano competente para investigar, cosa que no hicieron con Patricia Benavides. A Patricia Benavides para investigarla tenían que haber desde un primer momento elevado toda la Fiscalía de la Nación. ¿Crees que se trate de una vendetta de la fiscal Marita Barreto, en tu tesis, contra Patricia Benavides por el hecho de haberla sacado de FICO? No tanto como una venganza, sino al parecer sería un tema de intereses personales. O sea, el hecho de ser parte de una coordinación a la luz de los hechos, no solo en este caso, sino en muchos otros, genera poder. Entonces, mira tú, los coordinadores del equipo especial de los Cuellos Blancos tenían muchísimo poder. El coordinador del equipo Lavajato, Rafael Vela, muchísimo poder. Entonces, la doctora Marita Barreto, como coordinadora superior de este equipo de fiscales contra la corrupción del poder, no tiene poder. Claro. Y es por ello que cuando son removidos, por ejemplo, Rafael Vela, ¿qué ha planteado? Acción de amparo. Marita Barreto, al ser removido, ¿qué planteó inmediatamente? Acción de amparo. Obviamente sus acciones de amparo se caen porque son cargos de confianza. O sea, ellos no son removidos como fiscales, sino en el cargo de coordinadores. Entonces, sus acciones de amparo se han caído. Pero mira todo el movimiento que han generado, que obligan, bajo presión mediática y un rol ahí bastante activo de cierto sector de medios de comunicación, obligan a que la propia Fiscalía de la Nación tenga cuidado en tocarlo siquiera. Y eso es un tremendo error, porque estos equipos especiales no tienen en realidad una razón de ser. Para eso existen las fiscalías especializadas de lavado de activos, especializadas de corrupción de funcionarios, en crimen organizado. Es un sinsentido crear estos equipos especiales. Pero bueno, el propio Ministerio Público está viendo, está sufriendo los errores de esas creaciones. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina López y los invito a ver Frecuencia TV Perú, su canal de confianza, donde podrán ver noticias nacionales e internacionales que a usted y a mí nos interesan. Suscríbanse y compartan en nuestras redes sociales.